¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En este caso vamos a hablar, somos el grupo 4, las medidas del gobierno de Alberto Fujimori para combatir el terrorismo, ¿no? ¿Fueron realmente justificadas? Durante las décadas de 1980 y 1990, el Perú vio uno de los momentos más difíciles de su historia, debido a la violencia causada por grupos terroristas como el Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que ese tiempo era el RMTA, ¿no? Estos grupos realizaron atentados, asesinatos, secuestros y otros actos que afectaron a miles de familias peruanas, especialmente de las zonas rurales. La población vivió con miedo, con incertidumbre, y el Estado parecía no tener la capacidad suficiente para combatir esta situación en ese debido momento, ¿no? Cuando Alberto Fujimori asumió la presidencia en 1990, uno de los principales retos era enfrentar el terrorismo. Durante su gobierno se aplicaron diversas medidas que lograron debilitar a estos grupos y devolver mayor seguridad al país. Sin embargo, también se tomaron decisiones que generaron mucha polémica porque afectaron a los derechos humanos y a las instituciones democráticas, ¿no? En su tiempo. En nuestra opinión, las medidas aplicadas por el gobierno Fujimori fueron importantes para derrotar el terrorismo, ya que él permitieron recuperar el control del país y reducir la violencia. Sin embargo, considero que algunas acciones no podían ser justificadas por la que implicaron violencia, ¿no? A los derechos humanos y al Estado y el derecho. Por ello, aunque ha alcanzado resultados positivos en la materia de seguridad, esto no debe hacerse olvidar que los abusos que también se corrieron en este periodo. Para comenzar, es importante recordar el contexto en el que gobernó Alberto Fujimori. Antes de su llegada al poder, el Perú enfrentaba una grave crisis económica y una fuerte expansión del territorio. Sendero Luminoso había logrado presencia en varias regiones del país y realizaba atentados contra la población, las autoridades y la infraestructura pública. El MRTA también desarrollaba acciones armadas, aunque en menor escala. Muchas personas sentían que el Estado había perdido el control y que era urgente tomar decisiones para recuperar la seguridad. Uno de los mayores logros del gobierno fue fortalecer el trabajo de inteligencia gracias al Grupo Especial de Inteligencia perteneciente a la Policía Nacional del Perú. En 1992 se logró capturar a Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. Este hecho fue considerado uno de los golpes más importantes contra el terrorismo porque debilitó seriamente la organización y redujo su capacidad para continuar realizando atentados. Además, el Estado logró recuperar el control de diversas zonas donde anteriormente predominaban los grupos terroristas. Muchas personas consideran que estas medidas salvaron al país de una situación aún más grave. Incluso hoy existen ciudadanos que reconocen que durante el gobierno de Fujimori disminuyó considerablemente la violencia terrorista. Gracias a ello, muchas familias pudieron volver a vivir con mayor tranquilidad y las actividades económicas comenzaron a recuperarse. Desde ese punto de vista, es comprensible que la parte de la población valore las acciones tomadas por el gobierno. Sin embargo, no todo lo que ocurrió durante este periodo fue positivo. Para enfrentar el terrorismo, también se aprobaron leyes y medidas que limitaron derechos fundamentales. Después del autogolpe del 5 de abril de 1992, el Poder Ejecutivo concentró gran parte del poder político, reduciendo la independencia de instituciones como el Congreso y el Poder Judicial. Esto generó preocupación porque una democracia necesita que exista equilibrio entre los poderes del Estado. Bueno, en mi opinión, a lo que pude leer de estos párrafos, en el tema de estos párrafos, en sí representa una visión equilibrada de lo que fue el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Por qué? Porque en ciertas cosas las personas valoran su gestión. ¿Por qué? Porque redujeron el tema del terrorismo. Pero a su vez también, sin embargo, es importante también reconocer que algunas decisiones tomadas para poder enfrentar
Esta situación también afectó la democracia y también los derechos fundamentales, especialmente después de un acto golpe del año 1992. Así que considero que es importante analizar este periodo de la historia de Alberto Fujimori para así poder también los logros y los errores que ha tenido este presidente, ¿no? Y a su vez poder comprender la mejor consecuencias y poder evitar que se repitan hechos que debiliten las instituciones democráticas. Además, durante esos años ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos. Casos como la masacre de Barrios Altos y la Cantuta demostraron que agentes vinculados al Estado cometieron asesinatos contra personas inocentes, bajo el argumento de luchar contra el terrorismo. Estos hechos fueron investigados posteriormente y terminaron con sentencias judiciales que reconocieron las responsabilidades de altos funcionarios del gobierno. Desde nuestro punto de vista, combatir el terrorismo era una necesidad para proteger a la población, pero eso no significa que cualquier medida sea aceptable. Un Estado democrático debe respetar la ley incluso en los momentos más difíciles. Si el propio Estado viola los derechos humanos, para combatir la violación, corre el riesgo de actuar de manera similar a quien intenta detener. La seguridad es muy importante, pero también lo son la justicia y el respeto a la dignidad de las personas. Otro aspecto importante es que la derrota del terrorismo no fue únicamente resultado de las decisiones políticas del gobierno. También fue posible gracias al trabajo realizado por la Policía Nacional, especialmente por el GEI, cuyos agentes desarrollaron investigaciones e inteligencia durante varios meses hasta lograr la captura de los principales líderes del terrorismo. Esto demuestra que una estrategia basada en la inteligencia y planeación puede ser más efectiva que el uso excesivo de la fuerza. Asimismo, es importante aprender de esta etapa de la historia peruana para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. Las nuevas generaciones deben conocer tanto el daño que causó el terrorismo como los errores cometidos por el Estado durante su lucha contra otros grupos. Solo así será posible fortalecer la democracia y construir un país donde la seguridad y el respeto por los derechos humanos puedan ir de la mano. En conclusión, consideramos que las medidas adoptadas durante el gobierno de Alberto Fujimori tuvieron resultados importantes en la lucha contra el terrorismo. La captura de Abimael Guzmán y el debilitamiento de Sendero Luminoso permitieron que el Perú recuperara gran parte de la seguridad que había perdido durante los años anteriores. Sin embargo, también quedó demostrado que algunas decisiones vulneraron derechos fundamentales y afectaron las instituciones democráticas. Por esa razón, pensamos que la lucha contra el terrorismo era necesaria y debía realizarse con firmeza, pero siempre respetando la Constitución y los derechos humanos. Los logros obtenidos en seguridad no deben servir para justificar los abusos cometidos durante ese periodo. Como ciudadanos, debemos valorar la paz alcanzada, pero también reconocer la importancia de defender la democracia y la justicia para que hechos similares no vuelvan a repetirse en nuestro país. Muchas gracias.